Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación, y seguimos trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y seguimos consultando con especialistas, con dirigentes, con responsables de la temática de la responsabilidad social. Esta noche vamos a hablar con la Corporación UNAGRO. Nuestro entrevistado es Luis Adolfo Moreno Pareja. Adolfo es director de Medio Ambiente y Responsabilidad Social de esta corporación. Hace semanas atrás hemos tenido oportunidad de conversar con el gerente de Responsabilidad Social del Instituto Bolivariano de Comercio Exterior, y a través de esta charla surgió la inquietud de conocer un poquito más de qué manera están trabajando en esta temática empresas de nuestro país vecino. Nos adentramos en sus desafíos, en sus pendientes, en su legislación, y es un poco lo que vamos a profundizar hoy con Adolfo. Nos resultó muy interesante, así que quisimos profundizar este tema. Y antes de conversar con Adolfo, voy a contar que es ingeniero agrónomo, es un referente muy formado en sostenibilidad y responsabilidad social empresaria, con más de 40 años de experiencia en proyectos de conservación ambiental, de desarrollo sostenible y de gestión de organizaciones sin fines de lucro y responsabilidad social. La corporación UNAGRO es líder en el sector como azúcar, alcohol y productos agroindustriales, y ellos afirman que llevan la responsabilidad social empresaria en su sus genes. Esto es algo que le vamos a preguntar también a Adolfo que nos cuente. Así que bienvenido, Adolfo Moreno, un gusto tomar contacto contigo. ¿Cómo le va, Alessandra? Buen día, un gusto estar en su programa. Quedo a su disposición. Muchísimas gracias, Adolfo. Sí, nos gustaría que nos cuente en principio sobre la corporación, cuáles son sus objetivos, qué tipo de empresas la componen. Un poco yo referencié, pero para profundizar y conocer esto que ustedes dicen, que la responsabilidad social está en los genes de esta corporación. Con mucho gusto, y precisamente por eso es que debo empezar por la primera empresa que antecedió a la creación de la corporación. Nuestra primera empresa fue el ingenio azucarero, que en su momento se llamaba Santa Cruz, y que a la muerte de su líder y fundador pasó a llamarse Ingenio Azucarero Roberto Barberí Paz. La empresa se llama UNAGRO S.A., Unión Agroindustrial de Cañeros. Esa Unión Agroindustrial de Cañeros se fundó con la base de muchos cañeros pequeños, productores de caña pequeños, migrantes de la zona andina y altiplánica del país. Yo le estoy hablando de un ingenio que está ubicado en Santa Cruz, que son los llanos de Bolivia, al oriente de Bolivia, al este, por donde nace el sol para todos los bolivianos. Ahí está el ingenio azucarero que ahora se llama Roberto Barberí Paz. Ese ingenio se conformó con esa gente, cañeros pequeños, medianos y grandes migrantes, los pequeños del interior que llegaban a cortar la caña y que iban decidiendo quedarse porque encontraban mejores oportunidades acá, adquirían tierra, sembraban caña, plantaban caña y no tenían a dónde llevarla. Viendo esa necesidad, nuestro líder y fundador, don Roberto Barberí Paz, logró aglutinarlos en una organización que se llamó UNAGRO, y con ellos, en 1977, tener ya un ingenio listo para operar, a donde se recibiera la caña de toda esa gente que fue llegando, se fue asentando en nuestras tierras, en nuestro departamento, y ya encontró en nosotros a dónde proveer la caña. Entonces, por eso es que decimos que empezamos con la responsabilidad social en nuestros genes, desde nuestros orígenes. Digamos, yo no sé si hay algo más químicamente puro en responsabilidad social empresarial que eso que hicimos, pero una necesidad, gente migrante de otras regiones del país, con un problema concreto, y trabajar con ellos, junto con ellos, para darles una solución. Entonces, con ellos creamos UNAGRO. Ellos fueron socios fundadores de la empresa, y luego fueron surgiendo otras empresas
relacionadas con el ingenio. Hacía falta producir caña propia para garantizar un ritmo de molienda sostenido al comienzo y al final de la zafra. Entonces se creó una empresa de nombre Chané S.A., que es la que cultiva y transporta caña propia, aparte de la caña que producen todos esos socios fundadores y otros que son proveedores independientes de materia prima a nuestro ingenio. Luego creamos una empresa comercializadora de nuestros productos, Colby, ¿no? Y después fuimos saliendo, abriéndonos a otros rubros agrícolas y ganaderos, y de cerdos principalmente, y agricultura, la agricultura, digamos, convencional que estaba en boga y sigue en boga en el continente con soya, maíz, trigo, girasol, arroz, qué sé yo, en diferentes momentos. Y después de eso nos fuimos al norte del país, donde están los bosques amazónicos puros de Bolivia, y encontramos la castaña amazónica. Y tenemos una empresa en la ciudad de Riberalta, en el departamento del Beni, en el límite con el departamento de Pando, que es el departamento amazónico por excelencia, y ahí hacemos recolección de castaña, la procesamos y la exportamos. Y luego nos expandimos a Perú, a Madre de Dios, departamento de Madre de Dios, y en la localidad, en la ciudad de Riberal, de Puerto Maldonado, que es su capital, tenemos otra planta procesadora. Entonces, teniendo ya algunas de esas empresas, no todas, llegó el momento en que era necesario crear un ente que, digamos, las aglutinara, las comandara, las administrara, ¿no? Y que creara más empresas. Y ahí se creó la corporación Unagro. Esa corporación es posterior al ingenio, posterior a Chané, posterior a la empresa productora de grano, posterior a la empresa comercializadora, ¿no? Y hizo una transformación de los accionistas que nacieron siendo accionistas del ingenio, pasaron a ser accionistas de todas las empresas que se fueron creando después. Entonces, los accionistas actuales son accionistas de la corporación Unagro y de todas sus empresas. Otro paso que muestra también responsabilidad social empresarial, a mi entender. Entonces, con eso ya le expliqué por qué creo que es apropiado nomás que digamos que nacimos y que seguimos con la responsabilidad social en nuestro pedigrí, En el ADN, ¿no? Como dicen el ahora, en el ADN, en nuestro ADN, gen. Sí. exacto. Y esa es la historia de la creación de la corporación con sus diferentes empresas. Bien, y veo que por ahí, desde el origen, con este planteo de los migrantes que usted nos hizo, en el 2011 deciden crear concretamente el área de responsabilidad social. ¿Cómo han mutado los objetivos desde los iniciales hasta hoy, ¿no? Digamos, esto nos gustaría que nos cuente ese camino recorrido. Sí, a ver, cuando yo llegué aquí, yo venía de trabajar 20 años en organizaciones sin fines de lucro de conservación de biodiversidad. 9 años y pico en el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, ¿no? El osito panda. ¿Mm? Los últimos tiempos como su representante en el país. Y antes de eso, en la Fundación Amigos de la Naturaleza, FAN, durante 10 años. Este, y yo venía con esa formación, digamos, además de ingeniero agrónomo, que había trabajado antes en investigación de caña de azúcar durante 5 años, ¿ok? Y llegué a sorprenderme con que una empresa que yo consideraba convencional había hecho tanto en responsabilidad social. Yo no estaba en Unagro cuando Unagro hacía todo eso que yo le indiqué, ¿no? De incorporar, de incluir migrantes, ¿no? De luego hacer que esos socios iniciales del ingenio se conviertan en socios de todas las empresas que se aglutinaron bajo la corporación. Entonces yo me encontré con que ya había mucho hecho antes de que yo llegue, aunque no se llamara responsabilidad social empresarial, podía considerarse acción social, filantropía, qué sé yo, pero ya yo con un diplomado en responsabilidad social y esos antecedentes, digamos, de mi paso por organizaciones no gubernamentales, me hicieron darle a la responsabilidad social corporativa un enfoque más estructurado, ¿no? No totalmente estructurado, pero un poco más estructurado. La orden, que nunca la recibí, pero que yo, digamos, mismo
la percibí es que yo debía intervenir sin convertirme en un lastre en las empresas para meter la temática formal de la responsabilidad social empresarial. Debo decir que el ingenio que se fundó, que tuvo su primera zafra en 1977 en el norte de Santa Cruz, donde en ese momento era, podemos decir, la última frontera de la agricultura en Santa Cruz. Ahora ya eso ha sido ampliamente superado, pero en ese momento ahí estaba la frontera agrícola de Santa Cruz. Ahí no había presencia del Estado nacional ni del regional, y el municipio era prácticamente una entelequia, una cosa sin recursos, sin fondos y sin grandes planes. Entonces, ¿a dónde acudía la gente de la región a tocar la puerta cuando tuviera cualquier tipo de necesidad? A la A la empresa. empresa. A la empresa. Y la empresa entonces hizo caminos, construyó escuelas, postas sanitarias, puentes, eh, financió filantrópicamente en ese momento cualquier evento, digamos, de celebración de actos cívicos, ayudar a damnificados de inundaciones. Es decir, no hubo campo que no tocáramos nosotros en esa época, porque nos tocaban la puerta y porque nos sentíamos parte de esa comunidad, procedíamos así. Entonces, digamos que la responsabilidad social llegó a la cola de acciones que ya estaban establecidas, que ya eran parte de nuestro ADN y de nuestro funcionamiento. Con mi presencia creamos políticas de responsabilidad social empresarial para cada una de las empresas, y las empresas tienen una dinámica propia en la que yo intervengo lo menos posible, digamos, ¿no? Ellas tienen ese ADN, todas ellas, es algo contagioso, es algo hereditario, ¿no? Actúan con responsabilidad social, tienen su política de responsabilidad social y andan y progresan. Y desde la corporación las acompañamos, no nos convertimos en lastres, ¿no? Y las orientamos, las ayudamos, digamos, en la medida de que van sus necesidades, ya teniendo ellas sus propias políticas de responsabilidad social empresarial. Y luego, si usted quiere, puedo yo pasar a darle ejemplos más concretos de lo que consideramos que es esa Sí, responsabilidad pero social. antes de eso, a mí me interesó mucho el planteo de la hipótesis Gaia en la mirada de la Tierra y el funcionamiento de la Tierra. Y a mí me gustaría que nuestros oyentes pudieran conocer de sus palabras, de su boca, cómo relacionan este concepto, cómo lo tienen planteado. Claro, la hipótesis de Gaia dice que, y eso me lo encontré yo aquí, ya no lo traje yo, ¿no? Mire, claro que yo lo conocí antes de llegar, pero digamos que ya se manejaba ese concepto. Dice que la Tierra es un ser vivo que se autorregula, ¿no? Que en la medida que va surtiendo ciertos efectos o impactos, ella se va ajustando a esos impactos, ¿no? Eso no quiere decir que uno diga, la Tierra va a responder, ella va a saber cómo, entonces le podemos dar todo el palo que se le quiera dar, que ella no va a sufrir impactos irreversibles. No confiamos en eso tampoco, ¿no? Pero sí tenemos, digamos, evidencias, conocimientos científicos respecto a la resiliencia, ¿no? En diferentes áreas, y nosotros tratamos de sumarnos a eso. Por ejemplo, a ver, al trabajar con la castaña en el norte del país, nosotros estamos trabajando en un bosque amazónico que necesita estar intacto para que la castaña produzca. ¿Ah? Sí, para la producción de la castaña se involucran diversos organismos, animales y vegetales. Ella no funciona si uno deforesta alrededor de cada árbol de castaña y no deja el entorno natural existente, porque ella es polinizada por una abeja grande, un abejorro, que necesita de ese entorno para poder llegar, primero para poder hacer su nido, que es en el suelo, son abejas Deja de tierra.
claro. Y son eusociales, no forman grandes colmenas, ¿ok? Entonces ellas hacen sus cuevas, sus nidos en el piso y entonces no pueden haber alteraciones ahí, digamos. Los lugares donde ocurre el árbol de castaña son zonas altas, no inundables, ¿ok? Así ha sido durante millones de años, digamos, ¿no? Ellas están ahí para poder ellas subir hasta la copa de los árboles que miden 40, 50 y hasta 60 metros, son los más altos de la Amazonía. Ellas necesitan ir haciendo escalas en los diferentes estratos de vegetación. Y ellas van atraídas por un aroma que no es el de la flor de la castaña, es de una otra especie, algunos señalan a la orquídea. El macho llega primero tras de ese olor, se perfuma como seguramente algunos hacemos antes de salir el viernes en la noche o el sábado en la noche, ¿ya? Y atraen a las hembras que son las que hacen la labor de polinizar la flor de la castaña. Ellas son hembras corpulentas, fuertes, que tienen capacidad de abrir las estructuras de la flor de la castaña, que es bastante rígida, penetran, la polinizan, salen y van y visitan otra flor y siguen haciendo ese trabajo de polinización, de traslado del polen de una flor a la otra. ¿Ok? Un fruto es una flor, es una flor fecundada y madura, ¿no? Eso lo sabemos desde el colegio. El fruto de la castaña es un coco que llega a medir hasta 1 kilo, un poco más de 1 kilo, que tiene una corteza muy gruesa y adentro están las semillas, que no son propias, botánicamente no son nueces, aunque se venden en el mercado de las nueces, que tienen otra pequeña cascarita. Cuando empieza la temporada de lluvias, ese coco, el pedúnculo, que es el palito de donde cuelga ese coco, se pudre y por el peso del coco con las lluvias cae. Al caer, él se va amortiguando en los diferentes árboles vecinos, ramas, qué sé yo, y cae a un piso mullido y entonces no se rompe, no se parte. Y ahí viene un roedor, que nosotros le llamamos hochi acá, ¿ya? Y que es agutí, es un nombre más internacional, digamos, que es el único que tiene los dientes capaces de abrir. Parecido a una ardilla, ¿cierto? Es como una rata grande, digamos, ¿ya? Con dientes así, con las palas, y es comestible el animalito. Hay varias especies, pero en este caso estamos hablando del hochi colorado, que le llamamos acá, el calucha que le decimos, ¿ya? Ese abre el coco, saca las semillas, las come y saca otras y las guarda para más tarde, las esconde debajo de la hojarasca y parece que no tiene muy buena memoria, que las olvida y entonces lo que ha hecho ha sido sembrar un nuevo árbol. Entonces vea usted cómo yo le he hablado de abejorros, machos y hembras, de orquídeas y del hochi. Ya ahí hay 4 organismos nomás y hay más que no. Un ecosistema específico para la castaña. Entonces no funciona si se deja solamente el árbol, si se deforesta lo demás, ¿no? Claro, Eso es como que nuestra industria genera una economía forestal sostenible que requiere que el bosque se mantenga en pie. Y de ahí, cuando pasa la temporada de lluvia y los cocos ya han caído, usted no quiere entrar cuando están cayendo porque un coco de un... Se entra a recoger y se hace el trabajo que hace el hochi, el hombre lo hace con machete, corta el coco, saca las semillas y las embolsa, las lleva hasta unos sitios que se llaman payoles, que son como unas parrillas esteras hechas de palo, donde están suspendidas del piso y que van dándole un secado inicial a esas semillas antes de transportarlas a los centros urbanos donde están establecidas las plantas, ¿no? Ahí llegan a las plantas, se les da otro secado, se les quita la cáscara, la segunda cáscara, se las pela entonces, se las hace pasar por varios procesos hasta que se llega al final con pepas seleccionadas en diferentes categorías, según su tamaño, según si están quebradas o no, y se las embolsa y se las exporta.
Bolivia es el principal exportador mundial de este producto. El 80% de la castaña que se consume en el mundo es exportada desde Bolivia y nosotros tenemos una empresa, una de las líderes en exportación, ¿no? Entonces, pero estábamos hablando de Gaia. Vea usted cómo toda esa historia natural nosotros la favorecemos, digamos que nos sumamos a esa historia natural del planeta, ¿no? No la agreden, no Favoreciendo, la agreden, al contrario, la acompañan. la acompañamos favoreciendo que esa economía no haga pensar a los pobladores locales de que necesitan que llegue otro tipo de economía, como la agricultura o la ganadería, que requerirían deforestar todas Claro. esas áreas. Y como es prohibido cortar el árbol de castaña, podrían decidir deforestamos todo y dejamos los árboles de castaña, pero esos árboles de castaña ya dejan de ser productivos. Ujú. Entonces, esta economía sostenible que genera la industria castañera acompaña a la teoría de Gaia. Perfecto. Y Adolfo, me preguntaba, supongo que tienen también en la cadena de valor de la corporación algunas otras empresas que se van incorporando, algunas que puedan ser proveedoras de servicios también o adicionales. ¿Y cómo han visto ustedes con este trabajo tan claro en cuanto al abordaje de la responsabilidad social, la evolución que han tenido ellas? ¿Ven que está desfasado, que va acompasado, que se van adaptando o que hay Sí. programas de incorporación en la temática de la responsabilidad social y de capacitación, ¿no? Me imagino también que esto se hace necesario. Correcto, nosotros tenemos iniciativas propias, pero también nos sumamos a la dinámica regional, digamos, ¿no? A ver, por ejemplo, en el ingenio, en realidad ya yo le hablé mucho de la castaña y nuestra empresa original es el Ingenio Unagro, Azúcar, que claro. produce azúcar, alcohol hidratado, alcohol deshidratado como combustible, que es el etanol, ¿no? Que se mezcla con la gasolina, y energía eléctrica a partir de la quema del bagazo, de lo que queda después de molir la caña. De rezago, Sí, claro. Ujú, ok. Ahí venían muchos zafreros del interior a cortar la caña. ujú. Y desde el comienzo empezamos a tener programas con ellos. Y con el tiempo, programas, quiero decir, de salud, educativos, de entretenimiento para que los hijos no sean llevados Va a la- evitar el trabajo infantil. al trabajo, para evitar el Claro. trabajo infantil, ¿no? Pero todas estas cuestiones tienen su contrapeso también, que no siempre resulta positivo, con la intención de hacer menos complicado el asunto, ¿no? Y porque ya no estaban llegando con tanta frecuencia o en la misma número de personas, la gente venida del interior a cortar la caña, nos fuimos mecanizando. Claro. Y la mecanización deja de lado la mano de obra. ¿Mm? Y Ujú. entonces esa mano de obra que queda de lado por razones de estos avances tecnológicos y siempre en busca de eficiencia, las empresas Claro. tenemos como bandera principal buscar nuestra eficiencia, fueron quedando fuera Del de, mercado laboral, del claro. mercado laboral, para bien o para mal, porque muchos de ellos en esas circunstancias se convirtieron ellos mismos en cañeros, en proveedores de caña, trabajadores del agro. ¿Sí? Entonces, pero ya nosotros habíamos arrancado con toda esa dinámica cuando surgió la dinámica de la certificación del triple sello, que es exclusiva de Bolivia, que es un invento nacional del cual nosotros hemos participado. Entonces, con la certificación de triple sello nos aseguramos de no tener trabajo infantil ni en el campo ni en la industria, de no tener discriminación y de no tener trabajo forzoso. Y nosotros estamos certificados con el triple sello, lo que quiere decir que cumplimos con, con esas normas, son 3 normas de certificación. No estamos certificados al 100%
pero sí al 100% con la que es la caña propia. En la caña propia nosotros podemos asegurar que no hay presencia ni trabajo infantil, ni discriminación, ni trabajo forzoso. En nuestros proveedores ha sido gradual, pero Los van acompañando, los van ya hemos acompañando. llegado al nivel máximo. Acompañarlos significa educarlos en ese sentido, porque la educación tradicional es que el chico debe saber trabajar desde Claro, chico claro. para poder ser útil más grande, y eso inclusive el gobierno nacional lo promovió en algún momento, Claro, ¿ya? claro, es una cultura difícil de erradicar, absolutamente Correcto. difícil una vez que está instalada, ¿no? Me imagino. Y responsabilidad social empresarial también es respeto por las costumbres de la gente con la que uno trabaja. No puede llegar uno como un elefante en una cristalería a decir aquí se hace así y se rompen Romper todos los todo, cristales, claro. No se puede. ¿no? Entonces, nosotros somos certificados de triple sello, somos de los primeros y los promotores más importantes de esta certificación. Y usted me preguntaba por la evolución, digamos, nosotros empezamos haciendo cosas, ¿no? Antes de que exista el triple sello, y luego yo le dije que además de que nosotros hacíamos cosas por iniciativa propia, también nos sumamos a iniciativas regionales, ¿no? Y esa es la del triple sello. También somos certificados en Bonsucro, que es otra, ya esta es internacional, es una certificación internacional exclusiva, especializada para el sector sucroalcoholero, a partir de la caña de azúcar. Creo Ujú. que también de remolacha en otras regiones del mundo, ¿no? Pero en la nuestra es con caña de azúcar. Y bueno, nos hemos ido sumando a esas cosas. Pero nuestros aportes más importantes, me parece a mí, a la responsabilidad social empresaria, que incluye los cuidados medioambientales, están relacionados al hecho de que sustituimos combustibles fósiles al producir etanol, que reemplaza un determinado porcentaje de la gasolina. Entonces hay menos emisiones, los vehículos andan con combustibles más limpios, que emiten menos, Ujú. y que al hacer eso, también uno está ahorrando divisas que saldrían a comprar la gasolina en el exterior, y está generando empleo dentro del país. Pero además, estamos produciendo energía eléctrica a partir de biomasa, y ya la hemos producido en un volumen tal que podríamos abastecer el 100% de la demanda, no solo de nuestra propia industria, sino de 3 municipios vecinos que nos abastecen con caña de azúcar. Entonces, eso es responsabilidad empresarial concreta, digamos, en su sentido más puro y amplio, que no se limita a hacer una escuela, una posta sanitaria, a pagarle la banda a un festival, a un evento, digamos, de celebración, pagarle la música o el comprarle el traje a la reina de algún determinado tema, para decirle, digamos, que hay temas muy grandes y hay temas que no lo son tan grandes, pero son igualmente Los que son importantes. importantes. Ujú. Sí, ¿no? Esteban, te quería preguntar, al principio de tu charla, cuando hablabas del ADN o de los genes de la responsabilidad social en esta empresa, en la cadena de empresas que nos relataste, una de las cosas que marcaste fue la ausencia de políticas públicas, la ausencia del Estado concretamente, ¿no? Y me gustaría saber, nosotros cuando trabajamos en los temas de responsabilidad social siempre pensamos en la necesidad de convergencia o complementariedad de la acción responsable con las políticas públicas. ¿Cómo está hoy ese tema en Bolivia? ¿Han logrado que los municipios de pertenencia donde ustedes están trabajando empiecen a incorporar políticas públicas, empiecen a diseñar políticas públicas a partir del disparador de las acciones que ustedes realizan, o todavía están muy atrasados, o en algún punto se complementan? Sí, nos complementamos, pero no todo lo que podríamos o quisiéramos, ¿no? Yo le comentaba a Victoria en las reuniones de coordinación que aquí de repente tenemos a la carreta adelante de los bueyes, digamos, ¿no? Aquí somos las empresas las que jalamos principalmente. No voy a decir, estaría faltando a la verdad si yo digo que no hay intervención de los diferentes niveles de gobierno. Ujú. El más presente es el gobierno del departamento, de lo que sería la provincia, en el caso de ustedes, en la Ujú. Argentina, Sí. ¿no? El, el go- la-
la gobernación del departamento, en convenio con UNICEF, por ejemplo, trabaja con niños y uno de sus programas es el de evitar el trabajo infantil, ¿no? Sobre todo el énfasis está puesto en que el trabajo no los saque de la escuela, por eso Claro, participa UNICEF, que es de educación. claro. Entonces, y que no sea excesivo en cuanto a peso para sus espaldas, qué sé yo, peligroso, etcétera, ¿no? Ahí está puesto el Con énfasis. cierta gradualidad también, ¿no? Así es, Como así es. empezar a alejarlos del trabajo infantil. Ujú. Correcto. Y para alejarlos también de otros, en estos días, digamos, no hay quien no tenga un celular y no viva colgado el celular Claro. improductivamente, digamos, ¿no? Inclusive de mala manera, digamos, para llegar a vicios, a cosas que no son Es hoy la ludopatía que necesarias. está tan de moda, ¿no? Que pues, Sí, es sí. gravísimo. Ludopatía, correcto. Ujú. Ahora, también los municipios han participado mucho, ¿no? Los municipios, digamos, del norte cruceño, donde están los ingenios azucareros de Santa Cruz, todos conocen y todos tienen sus secciones dedicadas a esto de trabajar con las empresas en el tema del triple sello. El que menor presencia tiene es el Estado Nacional. Con el Estado Nacional eh, no es que no se haya hecho nada, pero no es con el que menos se ha hecho, digamos, ¿no? Inclusive hubo un momento en que, como le dije, del Estado Nacional no compartían la idea de que se debería establecer a una determinada edad Bien. el trabajo infantil porque decían, bueno, nosotros trabajamos desde niños, desde chicos, con orgullo y por necesidad y no Es vemos. más arraigados en la cultura, claramente. Sí. Y bueno, todo hay que verlo con respeto, pero los resultados son esos, ¿no? Ujú. Ahora, el ente que nos certifica es un ente estatal, se llama IBNORCA, Instituto Boliviano de Normatividad y Calidad, ¿no? Entonces no podemos negar ausencia total del Estado porque ellos, digamos que nos dan su bendición final después de que han hecho las auditorías verificando si realmente cumplimos con las tres normas de erradicación de trabajo infantil, forzoso y discriminación, ¿no? Entonces, esa es la forma en que nos integramos. Bien. Esperamos que eso vaya aumentando, pero digamos, hemos pasado unos últimas par de décadas de un no colaborarnos mucho. Y no es decisión de uno o del otro lado, es parte de una dinámica que ha, digamos, quedado opacada por otras dinámicas que tal vez en Claro. el gobierno han visto más importantes Está bien. en la... Adolfo, me interesa para terminar esta interesantísima charla como última consulta. En su momento, cuando hablamos con Magariño, el IPSE, más allá de que hablamos del triple diseño, y fue muy, muy interesante, hablamos también del tema de balance social o reportes de sostenibilidad. Y me gustaría que me cuentes tu mirada en cuanto si se ha avanzado en eso, si se ha masificado la idea de reportar o de informar tanto a la comunidad con transparencia como a quienes son, digamos, en el marco de los balances sociales o los balances económicos financieros, cómo están contando o reportando la actividad socialmente responsable. Sí, a estas alturas de la entrevista yo supongo que los televidentes o los que vean su programa ya se habrán dado cuenta de que yo represento una corporación que tiene varias empresas. Con la empresa Unagro, que es el ingenio, nosotros ya hemos hecho nuestro primer reporte GRI. Y ese primer reporte GRI, que lo entregamos hace seguramente unos 3 meses, 2 meses y pico, lo hicimos junto con el IPSE, gracias al IPSE. Ujú. Aquí es donde viene esa constatación de lo que yo le decía antes, de que en algunas cosas el liderazgo ha sido nuestro y en otras cosas nos hemos sumado a iniciativas regionales. El IPSE nos invitó a nosotros a hacer una capacitación en reporte GRI, ¿no? Ese reporte GRI significa Global Reporting Initiative, ¿no? Y es un reporte de sostenibilidad, ¿no? Nosotros veníamos haciendo nuestros reportes de responsabilidad social en nuestras memorias anuales, sumando las cosas
que se hacen en cada empresa, pero ahora por primera vez hicimos el reporte GRI, lo que se llama reporte GRI referenciado todavía, ¿ya? Hay un segundo nivel que después de unos 2 años ya nos vamos a meter a ese nivel. Ese reporte GRI no es de la corporación, es del ingenio, y eso ya lo estamos reportando así. Antes de ayer recibí la visita de alguien que me dijo que si viene del Pacto Global esa persona a hacer reporte GRI de otras empresas. Y por supuesto que lo estamos considerando, creemos que estamos listos y seguramente al próximo año ya también reportaremos bajo esa modalidad de aceptación internacional lo que son nuestras actividades de sostenibilidad. Pero bueno, de esa manera damos a conocer al mundo lo que hacemos en el ingenio, y yo debo repetirlo hasta el cansancio. En este caso, hemos llegado a ese reporte GRI gracias a una invitación del IPSE, de Rodrigo Magariño en persona, ¿no? Quien nos capacitó, nos ayudó y nos llevó de la manito más o menos a poder completar el reporte y enviarlo a tiempo. Muy bien. Adolfo, muchísimas gracias por esta entrevista, realmente muy interesante todo el trabajo que realizan. Desde acá, un abrazo enorme. Gracias, Alessandra. Lo mismo, los agradecidos somos nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Este año fórmate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, vídeos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible, y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.